Ambas lecturas de la palabra de Dios, tanto la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, esta segunda carta, y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, nos presentan la lectura continua. Es decir, el apóstol San Pablo nos va presentando la fidelidad de Dios al hombre, esta vez haciéndonos descubrir que lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña se ha cumplido plenamente. Él no ha venido a abolir la ley ni los profetas, no ha venido a abolir sino a dar plenitud. Y el apóstol San Pablo, lejos de querer ridiculizar o minimizar la importancia de la antigua alianza, de los diferentes pactos con los que Dios ha hablado a su pueblo y les ha ido mostrando el camino de la gracia y de la salvación, sino nos viene a demostrar que esta ley, que antes fue recibida como un tesoro precioso por Moisés en las tablas de la ley, esas leyes, esas normas, esos principios de vida que animan al pueblo de Dios a caminar en fidelidad a la alianza, escritas en piedra, ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, las ha grabado en el corazón de los hombres a fuego. Ya no es una ley escrita en piedra, sino una ley escrita en nuestros corazones con las letras del Espíritu, con el fuego del Espíritu Santo. Es el camino de la salvación que llega en Jesucristo a su plenitud. Por eso San Mateo presenta el Sermón de la Montaña a Jesús como el nuevo Moisés. Sabéis que se os dijo, pero yo os digo. Por lo tanto, no solamente no estoy aboliendo, sino que la obra comenzada por mi Padre, en la que ya está, por supuesto, actuando el Logos de Dios, porque todas las operaciones ad extra de la Santísima Trinidad son comunes a las tres personas, es decir, donde está actuando una persona divina, están actuando las otras dos, donde está el Padre, necesariamente está presente el Hijo y el Espíritu Santo. De esta misma manera, todo esto que nosotros estamos escuchando, que estamos contemplando, va a llegar ahora a su plenitud en Jesucristo. Jesucristo, que nos ha comunicado el Espíritu Santo en Pentecostés, nos concede, por tanto, la gracia de vivir una vida nueva, una vida según el Espíritu. Y esta norma, esta ley, estos principios de vida, este impulso interior sobrenatural que nos comunica, está escrito en el corazón de todos los hombres. Qué maravilla que este sea uno de los grandes frutos del bautismo. Bautismo que, si recordáis, hemos renovado sus promesas en la vigilia pascual. Por lo tanto, significa vivir como hijos de Dios. Es el Espíritu del Padre y del Hijo que nos concede una nueva vida, un nuevo modo de relación con Dios. Es decir, la palabra de vida que llevamos inscrita en nuestros corazones, nos hace descubrir que la más grande grandeza de cada persona humana sea poder mirar al rostro de Dios en Cristo Jesús y poder llamarle Padre, que tú eres mi Padre, que yo soy tu Hijo, que tú vives en mí y yo vivo en ti, y que la nueva ley, el nuevo sermón no es simplemente un código de normas, no es el nuevo código de circulación por la cual los seres humanos se comportan como buenos ciudadanos. No se trata de eso. Se trata de vivir en esta conciencia de que Dios es nuestro Padre y de que nosotros somos sus hijos. Esto tiene unas implicaciones concretas en la vida de cada día que no podemos obviar, que no podemos dejar de lado. Es imposible llamar a Dios Padre sin mirar a la izquierda, sin mirar a la derecha y descubrir que quien está a mi lado, sea quien sea, o es mi hermano o está llamado a serlo. De aquí nace la obra misionera de la Iglesia. Si yo descubro la maravilla que es llevar la ley de Dios inscrita en mi corazón, porque la ha grabado el Espíritu Santo con fuego en lo hondo de mi alma, soy capaz de descubrir que el que está a mi lado es mi hermano, es mi hermana, y que mi relación con el Padre, que mi relación filial, que mi relación con las tres personas divinas se manifiesta de modo ordinario por la relación que voy estableciendo con las personas que están a mi lado. Soy capaz de reconocer en cada persona que está a mi lado alguien que lleva inscrito en su corazón la ley de Dios, la obra del Espíritu. La obra del Espíritu, la filigrana del Espíritu que va haciendo en el corazón de cada persona que es única e irrepetible, porque cada una
es una imagen y semejanza diferente de Dios. Los creó a su imagen y semejanza, siendo cada uno como originales son nuestras huellas digitales, originales son las huellas del Espíritu Santo en lo hondo del corazón de cada persona. Pues qué grande dignidad, qué grandeza la que se le concede a cada persona humana llamada a vivir en el amor de Dios de esta manera. La celebración de esta Eucaristía es precisamente el acrecentamiento de la conciencia y de la realidad de la ley del Espíritu en el corazón de los hombres. Una ley que se va fraguando, que va conformando nuestra vida. Nos vamos alejando cada vez más de la obra del mundo, de los principios del mundo, de la dictadura del demonio, porque no es otra cosa sino eso, de la dictadura de este mundo, de los príncipes de este mundo, que nos tienen a todos sofocados con su dictadura implacable, la que nos llega todos los días por los medios de comunicación social, que nos llega todos los días por leyes inicuas de gobiernos malvados como tenemos en muchos de nuestros países, de nuestras comunidades autónomas o de nuestros ayuntamientos, leyes y normas que destruyen la obra de Dios y por lo tanto son diabólicas porque separan al hombre de la obra de Dios y del plan de Dios y que nos ayudan a descubrir que hay un conflicto y que estamos en guerra abierta frente al espíritu del mundo. El peligro no es que las leyes de los malos sean malas, sino que los buenos no quieran vivir en plenitud la vida a la que hemos sido llamados. Y es triste ver a tantos católicos, a tantos cristianos, sucumbir a la presión del ambiente, sucumbir a las leyes inicuas que continuamente nos están obligando a vivir para configurarnos con el espíritu del mundo. ¿Hasta qué punto yo como padre o madre de familia, hasta qué punto como sacerdote, soy un hombre, una mujer libre en el espíritu, que me niego a conformarme al espíritu y a las normas inicuas de este mundo, que yo no creo en más ley que la ley que ha inscrito el Espíritu Santo en mi corazón, y estoy dispuesto a desobedecer toda norma o toda ley que vaya en contradicción con el espíritu de Jesús, con el espíritu del Sermón de la Montaña, con el espíritu de las bienaventuranzas, con la ley que el Espíritu Santo ha grabado y esculpido en mi corazón. Porque podemos vivir en la ilusión de creernos de que estamos viviendo bien nuestra vida cristiana simplemente por una serie de prácticas religiosas externas, pero que en realidad se nos olvida que quizá ya hemos hace mucho tiempo sucumbido al espíritu del mundo. Y esto es peligrosísimo, porque es vivir en un perpetuo engaño, es vivir creyéndonos que estamos viviendo algo que en el fondo no estamos viviendo. Y esto es tristísimo, cuando los cristianos dejan de ser cristianos, o como decíamos ayer, cuando la sal se vuelve sosa, cuando dejamos de iluminar y de alumbrar y de dar calor en el mundo. La palabra de Dios es, por lo tanto, la norma suprema de la vida del cristiano. No simplemente la que leemos en un libro, no solamente porque están escritas en las páginas de la Biblia, que ciertamente es la Sagrada Escritura, sino por algo mucho más profundo, que es que esa palabra, la que está inscrita en las Sagradas Escrituras, se ha convertido en vida de mi vida, en la norma de mi vida, en el soplo fresco del Espíritu que anima el corazón de cada cristiano y de cada creyente. Cristiano que es Señor de las circunstancias y de la situación en la que vive. Cristiano que no se pliega, que no se arrodilla ante ningún diosecillo de este mundo y la dictadura del ambiente en el que vivimos. Esto supone que cada uno de nosotros sepa discernir los signos de los tiempos para que no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos acobardar, para que cada uno de nosotros pueda entrar en el reino de los cielos. Tengamos muchísimo cuidado entonces, ¿cómo nos advierte la palabra de Dios esta mañana? Nos está diciendo, tened muchísimo cuidado porque así no se entra en el reino de los cielos. Entonces, ¿estamos acaso conformando las normas de la vida de la Iglesia
para acomodarlas al espíritu del mundo? ¿O al contrario, las normas de la Iglesia, que es la vida de Jesús, la vida del Espíritu, está teniendo influencia en nuestra sociedad para hacer más cristiana las normas que animan el caminar de la sociedad? Pues esta es la responsabilidad que tenemos, porque si no, no vamos a ser, como nos decía ayer la palabra, levadura en la masa y luz del mundo y sal de la tierra. Esta es la responsabilidad que tenemos, este es el desafío que tenemos, y cada uno tendrá que pensar qué ambiente está creando. Cuando uno oye las atrocidades que se hablan en el trabajo, en la fábrica, en la escuela y la universidad, y uno se queda callado, es un cobarde. Es una persona que está sucumbiendo al espíritu del mundo y no permite que el Espíritu de Dios actúe con fuerza y que yo me ponga de pie y diga, no estoy de acuerdo, no quiero vivir así, esto no es lo que es ser cristiano, y yo estoy dispuesto a dar la cara por Jesucristo, a no dejarme acobardar, no dejarme amedrentar por el espíritu maligno que infecta la sociedad en la que vivimos, que infectan las mentes y los corazones de los niños en los colegios y de los jóvenes adultos en el mundo universitario o en el mundo laboral. Es una gran oportunidad para la Iglesia, es un desafío continuo, el que la Iglesia continuamente estará en combate, como está la mujer y el dragón, como está el espíritu del mundo y el espíritu de Jesucristo, como está lo que está escrito en piedra y lo que está escrito en el corazón de los hombres, nuestros hermanos los creyentes.